Murió Claudio Bonadío. La noticia de estos meses de verano, indudablemente. Y murió Claudio Bonadío no de manera inesperada, se sabía ya hace un tiempo que padecía un cáncer. Un cáncer extraño que afecta en general a los niños, no tanto a las personas mayores. Doloroso, doloroso por supuesto, por eso se atendía en la clínica Fleni. Preparaba sus papeles ya para retirarse, de hecho la documentación para jubilarse ya estaba en manos de sus superiores. Negociaban otros algún tipo de salida para él, se sabía que su tiempo político, no estoy hablando de la biología, su tiempo político también acababa, porque el mayor perseguidor, el mayor símbolo del lawfare en la Argentina, tenía, judicialmente hablando, funcionalmente hablando, los días contados, entre otras cosas, porque la instancia de juicio oral, sobre todo en la causa de las fotocopias de los cuadernos, iba a revelar mecanismos que fueron grandes proveedores de títulos, los arrepentidos, etcétera, 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 las prisiones preventivas abusivas que funcionaban para ablandar a los que se tenían que arrepentir, etcétera, etcétera, etcétera. El material de los servicios de inteligencia que era imposible de judicializar, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, todo eso en el marco de la instancia oral iba a desnudar que su situación era judicialmente insostenible. Algunos le ofrecieron una salida al estilo Yarvide, recuerdan, ¿no? Otros querían avanzar sobre su persona, querían avanzar con el pedido de destitución, y otros negociaban la posibilidad de que fuera la jubilación el punto final a una intervención en la política argentina que no comienza ahora, comienza en la década del 90. Y digo intervención en la política argentina desde un lugar que no es el lugar de la política, digo, ¿no? Es el lugar del derecho, el lugar del servicio de justicia. Y en este caso estábamos mencionando puntualmente esa geografía hostil a la democracia que se llama Comodoro Pi. Quizá Bonadío fue un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Ahora, sería injusto, muy injusto, atribuir a Bonadío todos los problemas de este mundo. Es un símbolo de algo, pero ese algo forma parte de un mecanismo donde Bonadío fue apenas una figura clave, importante, pero no fue ni la principal ni la más poderosa del entramado. Bonadío es el juez que en un mismo día citó a 8 indagatorias en causas diferentes a Cristina Fernández de Kirchner. Algo por lo bajo, impráctico. ¿Cuánto le iba a dar para cada declaración indagatoria? Ustedes saben, ¿no?, que la indagatoria, el hecho de la indagatoria es un acto de la defensa. Entonces en los hechos le estaba privando de esa defensa, o ese derecho a defensa, de ese mecanismo de defensa a la entonces expresidenta, actual presidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner. Porque, paradojas de la historia, Bonadío muere el día que Cristina está a cargo del Poder Ejecutivo de este país. De modo provisional, pero la verdad, hoy es la presidenta en funciones. Paradojas de la historia. Bonadío, la verdad que batalló muchísimo para que esto no ocurriera ni sucediera. Bonadío quiso que Cristina Fernández de Kirchner terminara con sus huesos en la cárcel. Hizo lo imposible. Atravesó todos los límites, todos, absolutamente todos los límites, para que esto ocurriera. Pero Bonadío es parte de una historia. Y es parte de una historia de la democracia de los argentinos.
de cómo se construyó la posibilidad de que 12 personas en un fuero como el Fuero Federal fueran territorio de la manipulación de expedientes, de la judicialización de la política, de la interferencia de los servicios de inteligencia en la vida ordinaria de la democracia de los argentinos, de la posibilidad que un país extranjero como los Estados Unidos interfiriera en esos expedientes y también jugaran desde el Poder Judicial un partido en la interna política local. Todo eso pasó y Bonadío condensa eso. Pero Bonadío no fue nombrado por sí mismo, ¿eh? No es que un día se levantó y dijo: voy a ser juez federal. Y a partir de ese día obtuvo el cargo, lo desempeñó e hizo lo que quiso. Bonadío llega ahí producto de que otros factores de poder le dieron la posibilidad y le dieron una misión. Y la historia juzgará si esa misión la cumplió hasta el final o no. No veo niveles de autonomía muy importantes en Bonadío, más allá de que su juzgado era conocido como la embajada. Entre otras cosas, por sus visitas frecuentes a la embajada de los Estados Unidos. Nunca faltó el 4 de julio allí. Nunca dejó de verse en el Palacio Bosch. Pero entre otras cosas porque ahí adentro era territorio de otro país, con sus propias normas, había una especie de soberanía donde no entraba la luz de la democracia, el debido proceso, el Estado de Derecho. Todo eso ocurría en un juzgado federal que era el de Claudio Bonadío. Pero insisto, esa posibilidad no se la había construido él solo, era una posibilidad construida por otros muchos que son los verdaderos dueños de Bonadío. Y entre los verdaderos dueños de Bonadío, por supuesto, hay que hablar de Carlos Corach. Entre los verdaderos dueños de Bonadío hay que hablar de José Luis Manzano. Entre los verdaderos dueños de Bonadío hay que hablar de un sector de la política que en la década del 90, producto de un pacto odioso, reformó la Constitución por varios motivos. Porque Menem quería ser reelecto, porque las privatizaciones y la matriz productiva que iban a dejar esas privatizaciones necesitaban una consolidación en el tiempo y por lo tanto la reelección de quien había encarado esas reformas, porque ese modelo excluyente de los 90 necesitaba algún tipo de sostenibilidad política. Entonces había una alianza allí con la Reserva Federal de los Estados Unidos que de algún modo simbolizaba Domingo Felipe Cavallo, que después se pelea con Menem y en esa pelea denuncia a Corach y denuncia a Bonadío. Es decir, Bonadío no nació de un repollo, nació de una historia, y esa historia es la que estoy contando. La década del saqueo en este país tiene estos nombres y estos apellidos. Los que quieran ver simplemente a Bonadío en esa foto, van a ver simplemente a Bonadío en esa foto. Pero en realidad estamos hablando de alguien que funcionaba dentro de una red, dentro de un entramado donde él era, si se quiere, un audaz y útil peón de otros intereses. Y esos intereses habría que buscarlo en los últimos años en quiénes fueron los que querían que Cristina quedara fuera de juego en la política. ¿Quiénes eran los que querían que Cristina quedara fuera de la política? Bueno, esos son los dueños de Bonadío. Hay una fundación que se llama FEPESNA. Esa fundación es una fundación que trabaja coordinadamente con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En esa fundación, entre otros, aparecen el ministro Garabano, entre otros aparecen quien fuera el candidato a vice de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Para esa fundación trabajaba Claudio Bonadío, por ejemplo. Esa fundación contaba regularmente, digamos, con algún tipo de cobertura mediática de un grupo comunicacional específico. No es Clarín, es otro, es de todos. Y ellos incansablemente trabajaron, tanto Pichetto como Garabano, que era el ministro de Justicia, que ahora se sabe que le regaló, escuchen esto, un hotel de $1.500.000 o pesos o dólares, ya les digo, a Van der Brule. ¿Se acuerdan de Van der Brule? Que todos no sabíamos cómo pronunciar el apellido hasta que un día apareció el hombre que incriminaba a Amado Vudú. ¿Para qué? Para que sostuviera en el tiempo la mentira que aún hoy todavía tiene entrampado dentro de la cárcel
al ex vicepresidente Vudú. Porque Garabano es así, y hay evidencia de que muchos de esos arrepentidos pedían cosas y que Garabano era el que los administraba en tanto y en cuanto eso que dijeran y comprometiera a funcionarios kirchneristas pudiera aprobarse. La verdad es que el lawfare ha sido en los últimos años un mecanismo no solamente arbitrario y vergonzoso, sino que ha demandado la intervención de funcionarios muy importantes. Estamos hablando de quién era el ministro de Justicia, nada menos, que en sintonía con otras agencias gubernamentales, la AFI, la AFIP, la UIF, construían prueba y evidencia, y los servicios de inteligencia, ¿no? Construían evidencia, fabricaban evidencia falsa para poder incriminar, abrir expedientes, perseguir a todos aquellos que de algún modo u otro afectaban sus intereses. Ahora, ¿cuáles eran los intereses que manejaban a Bonadío? Que Cristina no volviera, que Cristina fuera judicialmente proscripta, que Cristina fuera presa. Y la verdad es que estuvieron a punto, estuvieron a punto. Les dio, yo siempre cuento esto, ¿no? Les dio para pedir el desafuero debido, que fue preso precisamente producto de todas esas presiones y producto de todo este mecanismo del lawfare. No les dio para hacerlo con Cristina, entre otras cosas porque me da la impresión de que Cristina es muy hábil y construyó una opción política que le permitió desde la política democrática, generar otro estado de situación, otro estado de cosas que impidió que avanzaran sobre su figura de modo terminante. Digo de modo terminante porque avanzaron igual sobre ella, ¿no? ¿O ustedes se creen que fue gratis todo esto? ¿O ustedes se creen que a una madre a la que le quieren meter presa a la hija no sufre? ¿O ustedes se creen que estar saliendo del país para alguien que fue 2 veces presidenta pidiéndole permiso a quien ese entonces en vida era don Claudio Bonadío no es algo que también desestabiliza? Pues aparte no era solamente sobre la hija, era también sobre el otro hijo. Esa es la familia que tiene Cristina, Esa es la familia. Le allanaron la casa, le rompieron la casa, le llevaron las cosas. Mucho después, algunas de esas cosas se las devolvieron. Otras creo que todavía las tienen en el juzgado de Bonadío. En fin, algunas incluso que están vinculadas a asuntos vinculados al pago de impuestos. En la presentación que hace Cristina sobre el tema del lawfare allí en el Tribunal de Río Gallegos, dicen, me piden que pague determinados impuestos, de los que yo no estoy ni siquiera notificada, pero a su vez me intervienen las sociedades comerciales de donde yo podría sacar la plata para pagarlos. Entonces, ¿cómo lo pagaría eso, no? Ese es un planteo elemental. Cristina estuvo casi sola. Y digo casi porque es evidente cuando uno ve el resultado electoral, sola no estaba. Sola no estaba. Pero estuvo sí casi sola o en soledad, mediáticamente, políticamente, judicialmente. Casi en soledad. Y la dejaban peleando con Claudio Bonadío. No tiene nada que ver en esto el día de hoy, el día de la fecha. Esto que estamos diciendo lo hemos dicho muchas veces. Me parece que Cristina Fernández de Kirchner dio una pelea fundamental porque en su defensa elevó la calidad y el nivel del debate sobre cuál es el Estado de Derecho y la democracia que los argentinos y las argentinas merecemos en términos de ciudadanía. Habrá que ver cómo sigue esta película, porque insisto, creo que lo dijo Carlos Stornelli hace un momento, ¿no? Carlos Stornelli dijo algo así como con lo que pasó con Claudio Bonadío, el lawfare no terminó porque hay otros jueces. Lo dijo con otras palabras, pero más o menos el fiscal rebelde que hace poco dejó de serlo dijo eso. El otro fiscal implacable, que estuvo todos estos años hostigando a funcionarios kirchneristas
y a empresarios también, ¿no? Porque la causa de la fotocopia de los cuadernos también involucró a buena parte de los empresarios nacionales que un día se dieron cuenta que eran todos víctimas de la ley del escorpión. Lo cierto es que hoy, con la muerte de Bonadío, uno tiene que decir que por supuesto extiende las condolencias a su familia, pero con más enjundia que nunca, con más pasión que nunca, decir que su legado es un legado que debe ser revisado, discutido, criticado, expuesto, porque queremos mejores jueces, queremos un mejor servicio de justicia, queremos que los jueces que vengan no cometan las barbaridades que se cometieron en este tiempo. Y entre otras cosas también lo que queremos es que desaparezcan los mecanismos de persecución, las causas inventadas, las prisiones preventivas abusivas, la posibilidad de que los servicios de inteligencia decidan sobre el patrimonio, la vida y las reputaciones de funcionarios que puestos a ser, tienen mecanismos por el cual son auditados y si tienen que responder, pero en el marco no de la destrucción del Estado de Derecho, sino en marco de causas y expedientes que sean saneados y que de algún modo u otro nos den a los argentinos y a las argentinas la posibilidad de pensar en un país que no sea un país mafioso. Porque lo que ha quedado en evidencia en estos años es que operaban demasiadas mafias en la Argentina y no eran precisamente las que se encargaba de decir que perseguía María Eugenia Vidal.